y desde ahí pude ocupar los lugares que ocupé, y los lugares que ocupo siempre los pongo a disposición de los compañeros, para tratar también de aportar a la búsqueda de la esencia de lo que hace a nuestra doctrina nacional justicialista y peronista, como me defino, digamos, porque ahí está el meollo de la cuestión, en identificar nuestros verdaderos enemigos en esto y poder, o adversarios, y en algunos casos definirlo como enemigos, en el rol que tenemos, lo que mamamos la política, queremos la política como motor de cambio, de transformación. Y desde ese contexto, comentarte, bueno, directamente a la pregunta que me decías, que me lo hacías, hoy viendo desde acá la decisión, el manejo que ha tenido nuestro presidente en el aspecto general de lo que fue todo este proceso sanitario de pandemia, de emergencia, de algo que nunca nos imaginamos y que nos tomó muy de sorpresa al mundo, porque la verdad que el mundo estaba sorprendido, está sorprendido y no tiene la solución aún. Creo que fueron medidas acertadas, justas y sobre todo en un equilibrio que yo lo definí en lo político, en lo social y en lo que hace a la comunicación, que es tan importante. La política y la gestión tiene mucho de comunicación, y el presidente es un gran comunicador, pudo y armó equipos desde lo técnico, que para mí la solvencia de ese equipo que él tiene alrededor, que recomienda medidas, y después se apoyó en sus gobernadores de todos los signos políticos, y desde ahí fue generando medidas, no bajando la expectativa de la gente, y en la consideración general la gente sabe que está haciendo y hizo bien las cosas. Aunque sabemos que desde nuestra oposición, que no es política, sino es de los otros intereses, más bien económicos, liberales, que usan ropaje político y usan otros partidos, pero en definitiva son algunos medios monopólicos, que han tratado de desnotar y de poner ese bien supremo y sagrado que es la salud y que es la vida. El primer derecho que tenemos es la vida, después está la libertad, y me parece que eso es lo que priorizó nuestro presidente, nuestro gobierno, y un gran ministro, al cual tuvimos oportunidad de conocerlo, yo desde intendente, ya en lo que hizo en la gestión de Cristina, en esa lucha contra los laboratorios hegemónicos también del sistema médico, cuando logró los genéricos, la ley de genéricos, que fue un avance tan importante, a hoy en el rol que él tiene en estar presente en un sistema de salud que, como decía hoy, y charlábamos, no sé si estaban todos, que criticamos mucho los argentinos, y quizás con razón, por lo que estamos acostumbrados nosotros, cuál es y qué salud queremos, porque falta mucho por hacer. Pero hay que ir a otros países, y ojo, no solamente países que tienen quizás bajo desarrollo, niveles altos de pobreza, sino países del primer mundo, para ver qué pasa con la salud cuando la gente se enferma. En Argentina, el que se enferma tiene en los hospitales públicos de nuestra patria respuesta, con los problemas que existen, pero tienen. Y verdaderamente eso no se ve en otro lado. Entonces, yo creo sinceramente que sumado al empujón político que dio este acuerdo con los bonistas estos días, Argentina espera y nos espera, y depende mucho del rol que hagamos nosotros, una salida de esta pandemia con una fuerza muy importante y con una experiencia muy grande, para que este daño que ha hecho este COVID-19, que verdaderamente dejó muertos, conocemos, nosotros en el Chaco lo sabemos muy de cerca, cada uno tenemos algún conocido que quedó en el camino por el COVID, pero que verdaderamente también sabemos que se hizo lo imposible para que eso no ocurra. O sea, yo acá cuando me preguntan por el sistema sanitario, todos reconocen. Y también en los números, cuando relacionamos la cuestión de muertos por millón o casos por millón, Argentina tiene un estatus sanitario hoy verdaderamente muy bueno en el contexto internacional
depende mucho también de lo que quizás hablemos más tarde, que es el rol que tenemos los militantes de la organización y el cuidado desde la comunidad organizada, como decía el general, que podamos también cooperar y colaborar en cuidarnos y generar condiciones para que no hayan tantos infectados. Un poco eso, compañeros, no quiero hacer monólogos muy largos, sino un poquito más cortos, así podemos tratar quizás muchos más temas. Y le comento un tema que por ahí mi señal de internet baja, yo me voy a cortar el video porque ahí recupero señal y después vuelvo, pero el micrófono va a seguir estando abierto si flaquean la señal. Bueno, perfecto. Y ahora, antes de pasar ya a lo más político, tal vez, que es lo que nos une acá, una pregunta más con respecto a la pandemia, que es lo que nos toca vivir. Si bien es un país con muchos menos habitantes, por supuesto, Paraguay, pero usted estando allá, ¿qué diferencia se encuentra entre las decisiones que están tomando los dos gobiernos, tanto el argentino como el paraguayo, y cómo están llevando la pandemia allá? ¿O qué puntos positivos tienen dentro del caos absoluto? Exacto. El Paraguay sabe que si se dispara la situación de contagio, ellos tienen una crisis muy grande, van a tener una crisis muy grande en el sistema sanitario. Por ende, lo que intentan y tratan es de generar un aislamiento rápido de las localidades, de las zonas, de lo que entran, de los sospechosos. Me parece que esa es una buena medida porque evitaron y evitan de la circulación, digamos. Entonces, quien tiene ya sea sintomático o síntomas, lo aíslan. Y lo aíslan y te lo ponen a la policía afuera para cuidar que no. Si acá se mandan a los cuarteles, hay hoteles que están también disponibles donde vos tenés que pagar. Y en algunos casos, cuando son personas vulnerables, a determinadas casas con el compromiso y el cuidado y el control, y va la gente de salud a controlarte, de que no rompas esa cuarentena. Me parece que eso permite y explica los números que tiene hoy Paraguay. Porque si no, viendo la economía que ellos tienen, donde hay muchos mercados populares, que hay gran tráfico de personas, en la situación de Brasil, que yo decía en el límite seco, que tiene frontera seca, donde hay una calle nada más que separa, como Pedro Juan Caballero, toda esa zona, Ciudad del Este al este, verdaderamente es muy bueno. Y tienen una comisión que se llama la CODENA, que es interministerial, que se juntan todos los días y que analizan caso por caso la situación de los ingresos, egresos, como una cuestión positiva. De la mirada de nuestro país, lo que veo y lo que sigo desde acá, creo que mucho tiene que ver en la fortaleza del sistema sanitario, que la cuarentena inicial y el tiempo sirvió para fortalecer. Se ha incorporado muchísimas camas, muchísimos sistemas respiradores, mejoró sustancialmente esta cuestión, que creo que es un pulmón importante y que vemos en los porcentajes todavía hay margen. Por ahí la realidad de provincia y capital, que ustedes están más cerca, tendrán una lectura más detallada del tema, pero yo veo como que se está manejando con una gradualidad bastante criteriosa y evitando. Y el hecho de que el virus también empieza a dispararse para el interior, y creo que va a llegar en todos los lugares, y ahí ya vienen las autoridades locales, provinciales, municipales, en el manejo. Nos está pasando en el Chaco, el virus empezó a entrar en el interior, y ahí también depende de todas estas medidas que lo puedan llevar adelante los intendentes y los gobernadores. Muy bien, Gustavo, todo tuyo. Gustavo. Perdón, sí, estaba muteado. Sí, Domingo, le decía que usted se autodefinió con una palabra que abarca muchos significados, que es la palabra militante, ¿no? Y nos gustaría un poco si nos puede contar, para los que no estamos tan cercanos a la política local, del Chaco y la región, un poco su historia como militante, cómo usted se acerca al justicialismo, cómo siente esa necesidad de empezar a militar y acercarse digamos, a los más humildes, a los que más necesitan de la llegada del Estado. Bueno,
Mi historia es una historia por ahí para escribir un libro, que en algún momento lo voy a hacer, porque la verdad que yo soy nacido en Corrientes, en Santo Tomé Corrientes, el pueblo de Corrientes. Imagínense entre la rivalidad que hay entre Chaco y Corrientes, que un correntino pueda llegar a ser gobernador de esa provincia, pero para eso antes ser intendente de tu pueblo, mi pueblo adoptivo. Yo voy a estudiar ingeniería al Chaco a los 17 años, soy ingeniero civil hidráulico, soy un producto neto de la época de la dictadura, yo vine a estudiar en el año 77 y me recibí en el 82, o sea, toda la dureza y la crudeza de ese tiempo y en la experiencia de lo que fue esa época con los compañeros que no están. Y al venir de otro lado, yo no tenía una militancia política activa en esa situación. Me recibo en el 83, continúo, me recibo ingeniero hidráulico, primero construcción hidráulico, y yo si encontraba un trabajo me iba a otro lado, digamos, esa era mi meta, y mientras tanto iba haciendo la ingeniería civil. Y así surge una posibilidad de ir a Villa Ángela, que fue mi pueblo. Me fui a Villa Ángela por 2 semanas a sustituir a un ingeniero que estaba haciendo una obra muy grande, que era todas las aguas y cloacas de una empresa de Buenos Aires y de Rosario. Y esas 2 semanas que fui a suplantarlo, es una anécdota interesante, le cuento, porque suelo decir que yo me quedé en Villa Ángela por una brasilera. Y todos me dicen, ¿qué hacía una brasilera en Villa Ángela? No, le digo, porque el ingeniero que yo fui a reemplazarlo se fue a Brasil y se enamoró de una brasilera y él quedó en Brasil y me tuve que quedar yo en Villa Ángela a cargo de la obra, digamos, y ahí empezó mi historia con Villa Ángela. Y bueno, ahí conocí, trabajando, a quien fue mi primer matrimonio, mi primera esposa, que era así, militante del peronismo, y empezamos a incursionar en esto. Y el primer intendente que recuperó, que estaba en Villa Ángela, que se llamaba Cucaracha Cosaro, que fue un valor que hoy no falleció, pero que enseñó mucho, pero que terminamos muy mal, porque también traicionó al final el peronismo. Me da la oportunidad de crear la Secretaría de Obras Públicas y de trabajar en la Secretaría de Públicas. Eso fue en el año 91. Y a partir de ahí empecé, bueno, a militar, a trabajar, con un compromiso técnico-político que rápidamente delegó en mí, intendente, muchísimas cosas, y así tuve oportunidad de tener plena confianza en Leonindo Felipe Víter, por ejemplo, que fue uno de los grandes dirigentes que tuvo nuestra provincia, Florencio Teneb, los hermanos Teneb, estaba Carlos, Toto Torres Sagasti. Yo era quien hacía las gestiones, caminaba y que empecé a caminar Buenos Aires. En el 95 quiero ser candidato a intendente y ahí empiezan los problemas con mi intendente, que no quería que yo sea, que sea otro. Bueno, no me apoya, nos peleamos. Yo tengo el apoyo oficial del PJ a nivel provincial y me presento en el año 95 y pierdo. Pierdo porque justamente él trabajó para otro espacio. Continué, conformé una asociación, Solidaridad se llamaba, que teníamos un trabajo social plenamente. Yo trabajaba ya en la profesión en forma independiente, viajaba mucho porque hacía obras, haciendo proyectos de obras hidráulicas en Formosa, en Resistencia y en otros lugares. Y en el año 99, nuevamente, ahí conozco a Coqui, a Capitaní, y hacemos junta con Capitaní. Él es candidato a gobernador, y yo soy candidato a intendente. Perdemos los dos. Nuevamente, Ángel Rosa era muy fuerte en esa época, el gobierno radical en el Chaco fue un gobierno, su primer mandato muy, pero muy fuerte. Esta tarea militante, en el 2001, Coqui fue candidato a primer senador, yo fui candidato a primer diputado provincial, y perdimos otra vez, pero entramos los dos porque éramos primero en la lista cada uno. Entonces, no hubo problema. Bueno, seguimos en la tarea, llegamos a tener de los 69 catanicos, 69 municipios, y el Chaco llegamos a quedar con 14 municipios, en algún momento, 12, o sea, nos pegaban unas palizas terribles, digamos, electoralmente. Y en el 2003, nuevamente, nos presentamos, yo intendente, Coqui a
a gobernador, y bueno, ahí gané yo por una pequeña diferencia dentro del intendente. Coqui pierde nuevamente. Bueno, ahí empieza mi gestión de intendente, y en el 2007, ahí Coqui logra construir un frente muy amplio, y pudimos recuperar el gobierno provincial, que fue un hecho histórico, porque recuperó 30 puntos en algo de 3 meses, o sea, era imposible, era increíble e imposible, y nadie creería, y seguramente los intendentes que están y los dirigentes de Chaco sabrán ese momento. Para nosotros fue una alegría tan grande. Ya estaba Néstor como presidente, y ganamos por 1.120 votos la provincia, o sea, te puedes imaginar, después de 2 semanas de conteo y de discusión de voto a voto, y se tuvo que hacer. Y ahí comenzó un momento virtuoso como del país también, con todo lo que fue esa época para la década ganada, para el Chaco, para todos. Y en ese contexto me convocó Coqui en varias oportunidades para ministro. Cuando había alguna crisis política, fuimos el ministro de Gobierno, mi caso, ministro de Desarrollo Social, otro intendente. Y cabecé listas de diputados nuevamente, en algún momento, y posteriormente renuncié y seguí como intendente. Y en el 2013, me convoca para presidir el Instituto de Vivienda. Era un momento, ustedes saben, que había la política de vivienda que llevó adelante Cristina, fue histórico, digamos, la cantidad de viviendas que se hizo en el país, en el Chaco. Y esto me permitió militar, trabajar, y bueno, logramos después de gran esfuerzo y con la ayuda de los intendentes que me apoyaron en su gran mayoría, ser el candidato de la unidad en el 2015 a las elecciones a gobernador. Y ahí gané con el 54% de los votos, tuvimos una excelente elección, y por supuesto nos vino la época y la tristeza de que el día que ya yo, gobernador electo, pierde Daniel y gana Macri. Era todo un momento de incertidumbre, había que construir una relación nueva, un gobierno que sabíamos que tenía otra concepción política, y eso, el Chaco es una provincia, como gran parte de las provincias, que tienen una alta dependencia de recursos nacionales, que son las cosas que trabajamos y peleamos mucho para conseguirla. La recesión, la situación económica de los últimos meses nos afectó, y yo quería seguir siendo gobernador en el año 2015. Bueno, Coqui también quería, él era intendente de la ciudad de Resistencia. Ahí empezó nuestro divorcio político, digamos, en separarnos un poco, si bien tenemos buena relación, pero en lo político nos alejamos, lo interno, porque él criticó la situación de la provincia en cuanto a la relación con el gobierno nacional, que era una cuestión de subsistencia, como le pasó a muchos gobernadores, porque no éramos pocos los que estábamos en esto. Yo estaba en un grupo que era el peronismo federal, con varios gobernadores, éramos en total casi 12. Yo era de los que opinaba que teníamos que juntarnos con los otros espacios, con Cristina, sobre todo el espacio de Cristina. Tenemos que tratar de tener masa crítica fuerte para poder ganar las elecciones, nadie le daba. Y ahí aparece la operación de Alberto. Alberto empezaba ya a operar muy fuerte, en generar este gran frente que en una reunión me acuerdo que me dijo, mi objetivo es que podamos incorporarlo a Massa, que podamos incorporarlo a más gobernadores, que podamos incorporar los espacios sociales, y vos, Domingo, me podés ayudar con los gobernadores. Y me puse a trabajar en eso, y un día sábado nos sorprendemos con el anuncio por Facebook de que Cristina lo había designado su candidato también, y ella como vice. Salimos los gobernadores rápidamente, yo fui uno de los primeros a apoyar. Eso creó un efecto cascada en todos los gobernadores, que del otro lado quedaron muy pocos, que fuimos trabajando también y arrimando, y bueno, se construyó ese gran frente, que lo construyó Alberto, digamos. Yo quiero destacar esa capacidad de él en ese armado, y que hoy lo refleja en el gobierno. Posteriormente vino, bueno, el tema de la gobernación, y ahí cayó, por supuesto, él, y me ofreció la posibilidad de ser de una embajada, y que
le dé el espacio a Coqui en función también de un pedido de Cristina. Lo acepté y la verdad que estoy agradecido porque es una nueva experiencia para mí enriquecedora de una política internacional cercana, latinoamericana, y como decía el general, la verdadera política es la política internacional. Pero en definitiva uno está con la cabeza en la política local y la que es buena es la política local, digamos, por lo que significa y lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, esta historia de vida lo pude construir con la ayuda de los compañeros, de los dirigentes, y de la construcción de la apertura de ese movimiento necesario que lo construyó Alberto, lo construyó yo, Coqui en el 2007, lo construí yo en mi pueblo, en Villa Ángela. En la última elección, yo fui 3 veces intendente. En las últimas elecciones yo saqué alrededor del 76% de los votos. Yo le decía, nadie puede pensar que ese 76 son peronistas, digamos, porque la verdad que no es así, sino es justamente una gestión donde tuvo la apertura de poder hacer a los ciudadanos representados, aunque piensen distintos, en lo que se pretende. Y hoy desde acá, ayudando al presidente, ayudando a mi partido, yo soy presidente además del Partido Justicialista de la provincia del Chaco. Justamente el día lunes vamos a hacer una reunión virtual del Consejo Provincial porque tenemos fechas de elecciones internas. Lo teníamos en abril, lo suspendimos para el 27 de septiembre, pero en este contexto va a ser imposible hacerlo, o sea que ya está acordado con los dirigentes de Chaco. En el Chaco hay como 3 sectores muy fuertes, que es, por supuesto, Coqui, un intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, y quien habla también con otro grupo de intendentes y dirigentes, y esto está acordado para postergarlo sin fecha en función a la pandemia. Pero creo, y yo soy de creer que hay que tener no solo la humildad, sino también la apertura necesaria de pensar en el bien general, pensar en el otro y tratar de construir en lo que manda la esencia de nuestras doctrinas, ¿no? Porque Perón nos dejó con Evita el justicialismo, nos dejó este movimiento, nos dejó unas bases que el viejo, con lo que pensaba y planteó, sigue tan actual esa doctrina como lo dijo él en sus libros, pero también en las expresiones y sobre todo al final de su vida, ¿no? Y yo creo que el rol ese que hoy lo encarna nuestro compañero presidente, en buscar el problema que está agudizado en la sociedad mundial y en la sociedad propia de cada uno de nuestras provincias, de nuestro pueblo, de nuestro país, que es la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y creo sinceramente que vamos al camino de un incremento de esa desigualdad, porque el mundo que viene, y más con la pandemia creo que aceleró, tiene que ver con el rol que va a tener el conocimiento, la posibilidad de acceder a las capacidades que tiene que tener la gente para poder vivir y desarrollar y generar empleo, generar condiciones. Y esa brecha que se está dando va a pegar muy fuerte y van a estar los que pueden acceder, pueden manejar la inteligencia artificial, todo lo que hoy hace a través de la tecnología, donde nuestro sistema educativo creo que debe replantearse también para que seamos mucho más eficientes y preparemos verdaderamente recursos humanos desde muy chicos y desde muy niños y con valores que hagan justamente a defender esta democracia, la libertad, los derechos humanos, esta cuestión que va a ser tensiones sociales que se van a dar muy fuertes. Yo veo un mundo con tensiones por esta desigualdad que se va a profundizar. Lo dijo Alberto en la última reunión del Mercosur y lo transmitió, que el desafío es justamente generar política de igualdad. Y política de igualdad es justicia social, es inclusión, es crear empleo, es generar y defender nuestros recursos naturales que tenemos, el ambiente que es tan importante y a veces nos quieren cargar con el problema ambiental únicamente a las provincias que tenemos algún recurso natural, en el caso del Chaco,
pero hay, creo, cuestiones mucho más profundas que hacen a la emisión y al nivel de contaminación que están teniendo las grandes ciudades, y eso a veces no repercute como repercute alguna hectárea de bosque que es malo y que si no está controlado y normalizado y con un criterio sustentable tampoco es bueno. Por eso ahí hay que revitalizar la política. Y ahí está nuestra concepción peronista, justicialista y frentista, porque el general nos enseñó a que tenemos que ser frentistas y que tenemos que tener en este movimiento a sectores que quizás están un poco a la derecha, pero que nunca son de una derecha que sabemos que la posición que está enmarcada en los medios de comunicación, que utiliza el radicalismo para meterse en este caso. Lo han querido hacer con nuestro partido, ¿no? Lo tuvimos a Caballo de ministro de Economía, nosotros en alguna época, así que sabemos que también esa concepción del liberalismo y que representa a grupos económicos concentrados que quieren otro modelo de país, otro modelo de sociedad, otro modelo de cultura, no es la que defendemos los peronistas, ni la que peleamos y trabajamos. Por eso, el rol militante vuelve a tener un significativo muy importante. Y el militante en particular, al cual yo siempre le pido disculpas y perdón, le digo, ¿no? Porque los militantes es la cara de la propuesta en el barrio, y a veces la política después no devuelve al barrio lo que prometió el militante, y el que queda mal es el militante en el barrio, y el militante vive todos los días, y los de nosotros, los dirigentes, los que tenemos responsabilidades, estamos lejos. Y llegan las elecciones y volvemos en ellos a plantear, y eso no debe ser una tarea continua, hoy con el uso de la tecnología, para poder respaldar a ese dirigente social que se fue transformando hoy con los espacios sociales que son tan importantes. Pero nos debe preocupar esta desigualdad que tiene el mundo y que tiene nuestro país, que tiene nuestras provincias y que se dan en nuestros pueblos. Gente que tiene demasiado y gente que no genera respuestas en lo que nosotros buscamos, que es el empleo, que es el trabajo, que eso da calidad de vida. Un poco tiro esto en general y bueno, quedo a disposición de todos ustedes también. Domingo, a mí me interesaría, y a todos los aquí presentes, conocer, bueno, usted tiene una formación, ¿no? Es ingeniero, como bien contaba, y su rol técnico ha estado vinculado históricamente a lo que son las obras públicas, la infraestructura, la vivienda, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad, ¿no? Donde las obras públicas parecen haberse hecho de espaldas a la gente, ¿no? Obras, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Obras que son más bien de maquillaje, pero no le cambian la vida de fondo a nadie o a muy pocos, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cuál es su visión acerca de la gestión de la obra pública, ¿no? Esa obra pública que a veces llega, pero no es la solución de fondo, no se consulta con la gente, no se releva como se debería relevar. Me gustaría que nos dé un panorama acerca de la gestión. Mira, primero, en lo que hace a la obra y la infraestructura pública, hay una concepción general que hoy lo levanto de cuestión regional, ¿ya? Pero que hace a nuestro país a un país centralista, ¿viste? Un país que pensó en su obra pública estratégica y central con el puerto de Buenos Aires como centro, y nos olvidamos o se olvidaron de generar toda la otra interconectividad que permita un desarrollo más armónico de nuestro país. Nuestro país también tiene una desigualdad muy grande. Y muchas veces esa desigualdad está basada en la conectividad de cómo se manejaron obras públicas estratégicas en general, con la participación y el rol que tienen que tener las provincias. Yo soy un defensor de provincia y de federalismo, entonces peleamos siempre en que nos den oportunidades de tener la infraestructura y nosotros podemos crecer, si no, no vamos a crecer y vamos a seguir alimentando el crecimiento de los sectores y los lugares donde sí están concentrados. Eso como un criterio general, me parece que tiene que haber una planificación federal y eso tiene que ver con los ferrocarriles, con las autopistas, con el diseño de todo el esquema aéreo,
con la hidrovía, con el transporte en general, en la conectividad y los servicios modernos de conectividad que hoy hace a la fibra óptica y al Internet. Debe haber y generar oportunidades. Quienes vivimos en el interior sabemos que una ruta a un pueblo le cambia la vida, y ese pueblo crece, se desarrolla, tiene oportunidades, y pasa a ser otro su estándar de vida. Y en lo que hace a la obra pública urbana y en la planificación que debe existir, hay que plantear el bien social mayoritario, digamos. A veces lo que vos decís es así. Las obras se proyectan en los escritorios de los arquitectos o los ingenieros, sin tener el ida y vuelta que hace a que la obra sea sentida. La obra es sentida cuando vos vas, la gente requiere, y quienes hacemos política sabemos que esa es la mejor obra que queda en la memoria de la gente y no se olvida nunca, porque la siente como propia desde la demanda y de la necesidad, y que se hace esa obra y da una respuesta en cualquier tipo de obra o disciplina de la misma. Por eso, la participación de la comunidad en la definición de las obras son muy importantes. Y lo otro es la planificación. General Perón nos enseñaba lo que es la planificación. En nuestro país, en algún momento se dejó de planificar y las cosas se hacían y te caían hechas en todos los lugares, o los que somos del interior nos caían los programas enlatados de Buenos Aires para hacer determinadas cosas que no eran necesarias. En nuestro pueblo, en los barrios, era otra la necesidad, pero eran programas enlatados. Cristina y Néstor tuvo un programa cuando descentralizó los recursos de la soja, que le llamábamos el Fondo Sojero, era el plan federal. El 30% de las retenciones de soja se coparticipaba y se distribuía a todo el país. Eso permitió que llegue la obra a los barrios, a los pueblos, cambió la realidad de nuestro país, porque la decisión fue local, la decisión estuvo en el lugar, en la provincia, en el pueblo, en el barrio, y eso me parece que es muy importante. Y hoy desde este lugar levanto, y he tenido una reunión con el secretario de Planificación de Paraguay hace muy poquito, y yo le decía que esa concepción de región, acá se habla mucho de lo que es la interacción entre los dos océanos, la ruta, transporte bioceánico. ¿Por qué? Porque el gran mercado está en el Asia. El Asia es el consumidor por excelencia, y hoy nuestros productos de toda una zona de nuestro país que tiene que salir por la hidrovía, por Puerto Buenos Aires, y de ahí dar la vuelta, pasa a ser no competitivo si logramos salir a los puertos que están en el Pacífico, del cual la capacidad de los buques son mucho mayores y el costo del flete se disminuye sustancialmente y podemos ser competitivos. ¿Pero eso qué requiere? De un sistema radial distinto en la planificación. Hoy nos encontramos que para ir a cualquier provincia, de Chaco tenemos que ir a Buenos Aires, de ahí nos tenemos que ir a Salta, de Chaco nos tenemos que ir a Buenos Aires, de ahí nos tenemos que ir y las rutas también. Entonces, salvo excepciones de algunas rutas que se fueron dando, pero me parece que esa concepción de entender que somos una región y que no hay un centro que sí tiene su peso natural y un rol natural, pero que también tienen que darles las oportunidades. Si no, tenemos el norte postergado, el sur con los problemas también que tiene, y el sur con las distancias que son realmente muy importantes, y un clima muy tórrido que hace a que no podamos desarrollarlo y dar oportunidades a la gente. Y ahí la obra pública es fundamental. El gas, el agua, la cloaca, y por supuesto, cuando vamos en materia social, ni te hablo, ¿no? Escuelas, hospitales y infraestructura social tan necesaria y fundamental. Yo creo que, y Alberto está lanzando un programa de obra que no va a ser fácil, porque te arreglo con, si bien es importante la reprogramación de terreno con los bonistas, queda un pendiente el fondo, queda un pendiente los acreedores nacionales, o sea, hay todavía cosas que arreglar, y va a requerir de una firmeza en la cuestión fiscal seguramente para adelante, pero sí él sabe que desde la obra pública la reactivación, la conectividad y el desarrollo está ahí. Y tenemos que invertir mucho más de nuestro PBI en
en obra pública. Ojalá pudiéramos llegar al 2 o 3% del PBI en obra pública. Perdón, estaba muteado. Domingo, usted habló de producción, trabajo, desarrollo, habló de la hidrovía. Quisiéramos conocer su opinión sobre un tema que ahora parece haberse aquietado un poco, pero es el conflicto con la cerealera Vicentín, ¿no? Donde, bueno, el gobierno quiso intervenir, ni más ni menos que para salvar a los cientos de productores que podían quedar en la ruina y están muy cerca de quedar en la ruina. Como habló de trabajo, bueno, tenemos que nombrar que hay miles y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Cómo ve el futuro de este conflicto que sin duda nos va a impactar a todos? Hay muchas provincias involucradas, Santa Fe, Chaco, el sur del Chaco también, Corrientes, y bueno, Córdoba. ¿Cómo cree que se va a destrabar eso? ¿Cómo lo ve en el futuro para la economía argentina? Mira, primero me pongo la camisa del presidente, digamos, y cuál fue su definición. Y él, sin ninguna duda, pensó en la defensa de los puestos de trabajo, del trabajo y de los productores. Creo que eso fue la misión, la decisión y el objetivo. Y que hoy eso, a través del último decreto, deja en un riesgo muy grande, bueno, la intervención de la justicia, sabemos lo que pasa en la justicia en nuestro país y en la Argentina, no permitió la salvación de una empresa al servicio de los productores, que verdaderamente era el objetivo que tenía. Hoy corremos el riesgo grande de que esto genere quizás un mayor vaciamiento todavía de lo que ya se ha dado en la empresa, pero además la posibilidad de que se haga alguna venta y una concentración de los que manejan el sistema cerealero, que son contados con los dedos de la mano y que verdaderamente no van a traer beneficios a los productores. Yo creo que el lobby que hizo los sectores que te decía hoy, que representan a esos mismos intereses y a la cuestión mediática, hizo y presionó al sistema judicial para la decisión que tomaba. Y iba a ser una gran experiencia, porque la idea del presidente es formar un fideicomiso con YPF Agro, que YPF Agro es una empresa que tiene conocimiento al respecto, porque ellos venden productos de agro y reciben productos de agro a veces a pago, o sea, están en el mercado, tienen un management muy desarrollado, inteligente. Iba a ser una posibilidad muy importante, muy grande, para defender al sistema productivo de pequeños y medianos empresarios de una parte importante del país. Espero y ojalá que cobre la gente y que tenga trabajo, pero en lo personal tengo mis grandes dudas de que eso verdaderamente pueda ocurrir. Yo creo que el Estado está para esto, para defender a los más débiles, para intervenir cuando lo debe hacer. Nosotros en el Chaco tenemos un sistema también de un fondo fiduciario que administra la cuestión del algodón, e interviene en el mercado del algodón cuando el algodón cae, interviene con los pequeños productores, trata de mantener el precio y genera una condición de defensa, pero no está siempre. Si el mercado está bien, el Estado se retira y deja funcionar. Y yo creo que acá lo que hubo, además de la estafa al Banco Nación, digamos, que es terrible, digamos, cuando uno se entera, todos los días sacaban un crédito de millonadas y que ese dinero no está y no se pagó y no atendió a la necesidad de la empresa. Evidentemente hay toda una cuestión delictiva atrás que ojalá la justicia pueda esclarecerla, que es también otro de los desafíos que tiene nuestro presidente en esta reforma del Poder Judicial, que es muy importante, me parece, porque es la gran demanda que tiene nuestro país. Justicia se cree o se creyó, sobre todo sectores de que tienen un nivel de actuación donde no aceptan absolutamente nada y se salen de los carriles que corresponde, y por eso me parece que lo que pretendía y pretende el presidente hoy es una justicia más ágil, más rápida, más transparente, despolitizada totalmente, y que cumpla el rol del servicio de justicia,
que requieren los ciudadanos. Primero le decimos a todos que ya nos pueden empezar, algunos ya mandaron, pero ahora vamos a estar separándolas así seguimos. Una pregunta con respecto, usted nos contó un poco de su historia, ¿no? Y de cómo empezó también, que es muy interesante, y acá tenemos muchos jóvenes también en la organización Argentina Nace, entonces quería saber cómo ve a las nuevas generaciones que están ingresando en la política, que vienen con fuerza, con ganas, y qué recomendación le puede dar, porque tenemos a gente de todo el país. Mirá, yo primero y principal siempre digo que la política es sana, que la política no hay que dejarse llevar y hay que buscar esclarecimientos sobre cuestiones que hacen a una cultura que existe de la no política y sobre todo de esos mismos sectores que dicen que no son políticos, pero que en el fondo tienen unos intereses políticos muy grandes y que tratan de desprestigiar la política. Creo que eso es un tema a analizar desde el comienzo, porque cuando un joven hoy quiere entrar en la política seguramente no recibe buenas vibras cuando comenta, sino muy por el contrario, le dice, ¿qué te vas a meter en el lodo? ¿Qué te vas a meter ahí? Pero hay que meterse y hay que ver que no es todo así. Yo diría que el 90%, y como en todas las actividades, por supuesto que hay desviaciones, hay errores y hay problemas de los seres humanos, pero que la política es verdaderamente un servicio y una vocación desde el rol que nos toque estar y en el lugar donde nos toque estar. Militar hoy no es ya quizás como era hace algún tiempo, de juntarnos en la unidad básica, en plantear ahí la estrategia, salir a determinar. Y hoy tenés que militar desde otro lugar, desde otra forma y en el lugar donde es tu ámbito, en la concepción de un espacio político que defendés tus ideales y sugerirles que lean algo de lo que decía nuestro general. La comunidad organizada para mí es una lectura que te plantea el por qué ser el que es peronista, porque ser peronista, pero en definitiva, en la concepción más amplia de la política para quien quiera militar en cualquier partido, es saber que la política no es sucia, sino que la política la hacen sucia algunos, y esos algunos tienen la mayor trascendencia que las miles de cosas buenas que se hacen en todo el país, en la cantidad de políticos. Si sacan la cuenta, la cantidad de concejales, intendentes, diputados que tenemos a nivel nacional, es una masa crítica muy importante, y otros dirigentes que están comprometidos y que hacen una verdadera vocación de servicio, y que es como a veces quienes participan en el deporte y en los clubes, no es de sacar, es de poner y de poner todos los días, digamos. Entonces, me parece que es un servicio que te retribuye cuando vos lográs cambiar la realidad a través de iniciativas que pueden tener efectos en un proyecto de ley, un proyecto de ordenanza, en algo que te permite generar un cambio de la realidad. El poder la queremos, y los peronistas sobre todo, y siempre dicen que el peronismo está hecho para hacer oficialismo y no oposición, es porque queremos transformar. Es para cambiar, y para cambiar en beneficio de la gente, y el peronismo nunca iguala para abajo, sino iguala de abajo para arriba. Entonces, creo que los jóvenes tienen que animarse, y tienen que ser como son los jóvenes, audaces, revolucionarios, y entregarse en buscar hasta cambiar las estructuras que a veces son duras y difíciles. No le voy a decir que son fáciles. En la política nadie deja el lugar, digamos, el lugar te las vas ganando, y ese lugar se lo gana con el trabajo y con el esfuerzo, el sacrificio cotidiano, y también la entrega. Y en la política vale mucho el camino que uno va haciendo. El camino que vos vas haciendo se paga. Yo soy convencido. Si vos tenés una conducta a través del tiempo, en tus lealtades políticas, que no significa lealtad a alguien, sino lealtad a los valores. Perón hablaba de valores, no hablaba escuchaba a alguien hace muy poco que decía, Perón no hablaba, hablaba de comunidad, no hablaba de sociedad. La sociedad se rige por las leyes, la comunidad por los valores. Y ahí es donde es importante revitalizar eso, para que podamos ser agentes de transformación y de cambio de una sociedad que es importante. Pero si no,
la dejamos a los fáciles, a los grupos concentrados de poder, que tienen sus representaciones en los técnicos apolíticos, que son importantes, son muy importantes, pero que no tienen la sensibilidad y la necesidad de saber justamente que nosotros buscamos un bien común y general para que llegue a cada uno y que cada uno pueda ser digno de su vida con lo que pueda generar con la cultura del trabajo, de la entrega del servicio. Yo aliento a los jóvenes, y sé que hay muchísimos jóvenes que están en política, que siguen estando y que siguen militando, y para mí es muy importante porque los partidos, si no tienen su juventud, nosotros estamos saliendo, nos estamos yendo, nos van a tener que sacar también, ¿no? Pero nos estamos yendo del, del arco, digamos. Pero esa retroalimentación se hace, por supuesto, con el compromiso del trabajo. Gracias, Gustavo. Perdón. Vos que tenías una pregunta. Sí, no, vamos con la última pregunta así general y después vamos a pasar a algunas preguntas de los participantes. Veo muchas compañeras aquí participando del Zoom y bueno, hay un tema que traspasa todos los ejes que hemos tocado, que es la agenda de género, ¿no? La gran deuda que hay con respecto a la igualdad de género en todos los ámbitos, la política, el trabajo, la producción, los diferentes niveles de gobierno, de gobernanza. Bueno, hoy que usted está desempeñando un rol diplomático a nivel también inmerso en una agenda regional, ¿cuál cree que es el futuro? ¿Cuál cree que son los debates que se van a dar en torno a la agenda sobre igualdad de género? Vos sabés que yo noté un crecimiento en esa agenda en los últimos tiempos y hoy veo como un estancamiento, sinceramente, de esa agenda en algunos lugares y en algunas regiones. A mí me preocupó que en el encuentro del Mercosur no se planteó en la última cumbre la cuestión de género con la fuerza que tenía que darse. En el caso del Paraguay hay muchísimo por hacer y lo reconocen acá la cuestión de género. No hay leyes de género prácticamente en los espacios, en la paridad. Hay mujeres sí que son muy fuertes en la política, pero que han peleado y han planteado proyectos que quedaron todos en el camino. ¿Por qué? Porque hay una fuerte concepción de demorar todo ese tipo de política. Creo, y se ve, y lo siento, que en nuestro país sí va un poco a la vanguardia, quizás en Latinoamérica, en esta cuestión. Y concretamente en nuestra provincia, en el Chaco, también tenemos leyes muy importantes que han generado de materializar esta igualdad plena en el género para poder darles garantías y que no esto permita dejar atrás ese patriarcado masculino, machista, que está y que en la política sigue estando y en todos los ámbitos, pero que las mujeres creo que han recuperado, sobre todo el género, como también los otros colectivos que son importantes y que veo que Alberto lo está levantando con muchísima fuerza y vuelve nuevamente en la Argentina a ponerse como una cuestión central en todos los ámbitos. Pero todavía creo que hay desigualdad en algunos aspectos, en el trabajo, en los ingresos, en administraciones públicas, en algunas provincias que todavía no tienen leyes, municipios tampoco, y a veces nos basta ver fotos de reuniones para entender nomás y darnos cuenta de cuál es la situación en ese lugar. Creo que hay que profundizar y para eso hay sí en Argentina un colectivo muy importante de trabajo en género y hay que generar condiciones para que eso se pueda materializar. Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, a ver, ya saben, pueden ir mandando algunas si quieren, pero estamos muy bien igual. Embajador, una consulta, José María González nos dice, ¿cómo ve el destino de Paraguay frente a socios estratégicos una vez que termine, o bueno, una vez que el post-COVID? ¿Y qué eje tiene Paraguay? ¿Si un poco más para el lado de Brasil o para Estados Unidos? Mira, Paraguay para nosotros es una opción muy importante de un mercado, en aspecto económico, sobre todo de desarrollo. Paraguay hay muchísimo para hacer y tiene una economía estable
en crecimiento continuo y constante, una inflación muy baja, un déficit fiscal controlado, una deuda pública también que es alrededor del 30% del PBI, están muy preocupados por esa deuda, pero en definitiva tienen también potencialidades en el desarrollo de algo que lo tenemos, creo, en la región, que es la producción de alimentos. El complejo agropecuario paraguayo es muy fuerte, están generando un desarrollo industrial y tienen lo que verdaderamente es muy importante, que tienen el 50% de la energía de Yacyretá y de Itaipú que no lo consumen el 10% de una y el 5% de la otra. O sea, tienen energía que los coloca verdaderamente como un lugar de potencialidad en el desarrollo industrial hacia adelante muy, muy interesante. Me parece que Paraguay, si sigue este camino de estabilidad y de incorporación de recursos tecnológicos y humanos que también son necesarios, y en eso tiene que estar Argentina presente, y es lo que tratamos de hacer para liderar todo este proceso. Hay una inversión argentina muy importante en materia de desarrollos inmobiliarios, construcción, en el agropecuario también, pero tenemos la competencia, como bien dijeron acá, en ese desarrollo desde el Uruguay y desde Brasil. Y en lo político, Paraguay tiene un acercamiento estratégico con Estados Unidos, digamos, y por ende con Brasil por la situación. Pero hay un afecto especial por Argentina, porque Argentina, gran parte de la dirigencia paraguaya, si no estudió en Argentina, su padre estuvo asilado, alguien verdaderamente tuvo algo que ver con la Argentina, y eso genera, y la lengua, por otro lado, que es el castellano y valoran mucho, un aprecio especial. Y ellos saben que por los brasileros, que son nuestra competencia cercana acá, que tienen una penetración muy importante, muy fuerte, tienen no el desprecio, pero sí que lo ven con inferioridades de condiciones. Entonces, la Argentina tiene muchas cosas para que podamos generar en ellos verdaderamente un ida y vuelta de una asociación que nos beneficie a todos. Y la relación con Estados Unidos, Argentina también le puede servir y le sirve, y es lo que trato yo de hacer, para que puedan tener ellos posiciones distintas. Dieron señales cuando trasladaron la embajada de Jerusalén nuevamente a Tel Aviv, digamos, eso fue un mensaje, pero bueno, otro fue el comportamiento que tuvieron con el caso de Bolivia, con el caso de Perú, de Venezuela. Hoy le están apoyando al presidente, al candidato a presidente del BID, que es de Estados Unidos. Entonces, eso genera situaciones de un trabajo que nos exige a nosotros generar más cariño, digo yo, así le digo, ¿no? Tratamos de tenerlo un poquito más presentes a ellos para que podamos ir torciendo estos intereses. Y Estados Unidos acá está con una presencia de una embajada que están construyendo, para que tengan idea, la embajada que están construyendo, la inversión es de $250 millones. O sea, es un centro estratégico, terrible que están haciendo, y eligieron Paraguay como un lugar evidentemente también estratégico. Así que eso hace a que no tenemos que perder Paraguay, digo yo, en el alineamiento hacia adelante. Hoy es un gobierno que mira mucho a Estados Unidos, mira mucho a Brasil, pero tiene un aprecio hacia Argentina y tiene una muy buena relación el presidente con el presidente paraguayo y viceversa, porque hubo un hecho donde se destacó él, que fue cuando Evo Morales tuvo que irse de Bolivia, y no había país donde lo estaban por recibir, y él lo recibió acá, ahora de que si no salía el avión lo linchaban al compañero Evo en Bolivia. Entonces, esos gestos también nosotros los valoramos muchísimo y nos hace a entender que tenemos que trabajar con ellos mucho más al lado de ellos, más cerca, para poder darles respuesta en un país que necesita muchas cosas y con un problema estratégico de seguridad que hay acá, regional, que es la triple frontera y la presencia de organizaciones
que son muy pesadas, como el Comando Berbeño y el PCC, el Primer Comando Capital, que son organizaciones que están fuertes en Brasil, pero que tienen un despliegue, un nivel económico muy grande y están en los asaltos, en el narcotráfico, en varias cuestiones que hace también que nosotros tengamos que trabajar con ellos en prevenir para evitar que eso llegue hasta nuestro país, que esos males de organización que hoy están un poco encapsuladas acá, se desplacen y que lleguen a nuestras cárceles o a alguna ciudad nuestra que verdaderamente son problemas muy delicados a tratar. Claro. Hay varias preguntas sobre Mercosur, pero en realidad lo que dicen todas es más o menos lo mismo, que es cuáles son los desafíos y cuáles son los temas que integran la agenda principal del Mercosur. Mira, el desafío del Mercosur, hay dos aspectos. Uno, lo interno entre los países, que a veces no es fácil tratar de solidificar el Mercosur en los objetivos que se tienen a mediano y largo plazo, como es el caso del Mercosur ciudadano, o sea, el libre tránsito de los ciudadanos, sobre todo en las cuestiones fronterizas, donde todavía hay mucha burocracia, a veces en hacer ese intercambio, y el libre aduanera, la posibilidad de una aduana común, digamos, para que los productos también puedan fluir en ese contexto. Se viene trabajando paso a paso, pero creo que se viene consolidando un Mercosur en ese contexto. Y el desafío del Mercosur, que por ende es el desafío para nuestros países, es la apertura del Mercosur hacia las otras áreas de comercio. La Unión Europea, Canadá, como es Corea, Líbano y otros lugares. India, por ejemplo. Que Brasil tiene la postura de acelerar estos procesos de integración, donde nos estamos por integrar, donde vamos a generar condiciones de competitividad con industrias que están muy desarrolladas, que son mucho más competitivas y que tienen en algunos casos costos mucho menores que nosotros, en el cual nos van a invadir con productos de alta tecnología o importados y nosotros no vamos a poder llegar. Y sí tendríamos ventaja en la parte de la producción de productos para alimentos, digamos, concretamente los agropecuarios, pero que sabemos que las normas sanitarias a veces te generan barreras que no podés acceder tampoco, y podemos quedar en inferiores condiciones. Por eso, Argentina puso sus reparos en la velocidad de la integración para evitar que esos efectos nos queden problemas mucho menores. Entonces, a veces bajar aranceles para que entren productos que verdaderamente van a competir con los nuestros, donde nosotros no vamos a poder salir a competir afuera, ni tampoco vamos a poder vender en el mercado interno, vamos a tener problemas, sobre todo en el trabajo. Argentina pide tiempo, pero también sabe que es el camino que tiene que desarrollar y ser más competitivo para poder llegar a esos mercados. Hoy el gobierno está en una estrategia de ampliar nuestras exportaciones. Hay un excelente trabajo que está haciendo Cancillería, coordinando con los ministerios de producción y de agricultura en generar condiciones y oportunidades hacia afuera, y los brazos en los países somos las embajadas y las agregadurías comerciales que tratamos de promover justamente productos argentinos de esta cadena global que se plantea hoy, digamos, hoy. Los productos a veces no vienen terminados, se terminan de armar, parte del producto se hace en un país, se hace en otro lugar, y se termina de ensamblar en donde se va a consumir, o en otro país y se importa. O sea, hay una complejidad que Argentina la está enfrentando, y al frente de esto está un hombre que verdaderamente es un gran experto, que es Jorge Neme, tucumano, que estuvo trabajando ya en el gobierno de Néstor y de Cristina, al frente de todo lo que es las inversiones internacionales, y con Mansur en el desarrollo del Sicosur, que Sicosur es una organización donde agrupan los gobernadores de una zona central de Latinoamérica, son 40 gobernadores que conforman el Sicosur. Y él la tiene muy clara el tema, y bueno, con él trabajamos mucho en las 90 embajadas que tienen en el mundo, y nosotros decimos que los países limítrofes somos los primeros en tratar de lograr mejores condiciones para aumentar ese flujo comercial que pretendemos, trabajo, traer trabajo de los argentinos, digamos, vender trabajo de los argentinos. Y hoy vender sin viajar, que es otro de los desafíos, cómo vender sin viajar. Antes las ventas se hacían
las misiones se hacían en cuanto a generar condiciones para poder hacerlo. Hoy no, y hoy estamos trabajando muchísimo. Nosotros ahora el martes tenemos una misión del software, donde empresas argentinas van a tener un encuentro con cerca de 30 empresas de software de Paraguay, todo vía Zoom, se arman rondas de negocio, una nueva concepción en esto, que es un desafío importante, pero creo que la salida nuestra está en aumentar las exportaciones, y para eso debemos ser competitivos, y para eso tenemos que tener también con nuestros socios del Mercosur políticas claras en ese sentido si vamos y queremos salir fuera del Mercosur. Domingo, le queríamos comentar antes de la siguiente pregunta que está presente Dayana Benítez, que es la secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Agrarios. El Sindicato de Trabajadores Agrarios es una institución que nos está acompañando desde el inicio de nuestra agrupación. Ellos son un sindicato en formación que vienen a presentarse como una alternativa al sindicato que hegemoniza la afiliación de los trabajadores rurales. Tienen sede en la provincia de Corrientes y, bueno, es de destacar, ¿no?, que en un sindicato donde los hombres han dominado todos los cargos directivos, por primera vez en esta nueva alternativa sindical, la compañera Dayana Benítez va a ser la secretaria adjunta de los trabajadores agrarios. Queríamos comentarle eso. Y después, una pregunta que se ha repetido en bastante, que parece que les gana la ansiedad, y están viendo un poco a futuro, es si dentro de sus planes más adelante va a ser volver a presentarse a un nuevo mandato como gobernador en su provincia. Bueno, primero mi saludo a Dayana, mi reconocimiento, porque en el mundo sindical hacer espacio para una mujer sé que no es fácil. Así que va el reconocimiento y más en el ámbito rural, que es un ámbito donde verdaderamente también es importante el rol de la mujer rural, pero en definitiva la representación de algo tan importante como, y hace a nuestra economía, como es lo que genera el trabajador rural, ¿no?, que fue pilar y base de las reivindicaciones de nuestra doctrina peronista del general Perón allá por el año 45. O sea, el trabajador rural era uno de los trabajadores más explotados en esa época, y que a partir de esa legislación que trajo el general le empezó a dar verdaderamente no solo derechos, sino reivindicaciones. Y que de una mujer al frente de un sindicato va mi reconocimiento a ella, y en Corriente, que también sé que no es fácil la cuestión, digamos. En segundo lugar, lo que hace la política, mira, yo nunca puse el cargo por encima. Por eso lo que trato de hacer es generar construcción de proyectos que por supuesto alguien lo tiene que conducir, y que ahora a la hora de la verdad también hay que saber si uno es o no es la persona adecuada para llevar adelante esto. Yo sí te diría hoy, te diría que me siento bien, con ganas, pero sé que la política es algo que requiere también de esta valoración en lo propio y en lo interno, en lo personal. Pero también sé que la política hace a veces, en algunos momentos, las mezquindades que tenemos. Y yo quiero que triunfe un proyecto que pueda mantener estas banderas y que pueda ser el motor del cambio y la transformación. Si me toca hacer, por supuesto, lo analizaría seguramente en ese momento, porque hoy es temprano pensar en eso. Decirle que sí, que el año pasado quería seguir, creía y entendía que me correspondía, porque me tocó un momento tan complicado, tan difícil, con tantas dificultades, con tantos problemas, que verdaderamente entendía que íbamos a recuperar el gobierno y que quería tener y ser gobernador con un gobierno del mismo signo político, más de un compañero o una compañera. Eso no se dio, las circunstancias hicieron que así fueran. Yo siempre digo también, yo soy un hombre que creo en Dios, digo, bueno, cuando se dan las cosas por algo pasan, y así me preparo para adelante, pero no es algo que me saca el sueño ni que me desvela, sino agradezco hoy donde estoy, tratar de cumplir lo mejor posible la función. Soy un embajador hoy acá que le ha puesto un dinamismo a la gestión, digamos, que
tan sorprendidos los diplomáticos acá de carrera, porque generalmente las embajadas tenían otro ritmo al que yo le estoy poniendo, porque creo que el tiempo hay que ocuparse y utilizarlo en ganar ese tiempo por lo que están esperando los argentinos, de que uno pueda colocar algún producto y eso va a ser trabajo para los argentinos. Pero no es algo que me saque el sueño, que no digo que no tampoco, pero que sí, cuando llegue el momento, lo vamos a analizar. O si no, como hay un dicho en el Chaco que decía el escribano, como decíamos nosotros, ¿no? Todo lindo, feliz de vivir. Y si los compañeros me piden, dice. Claro. Y si los compañeros me Y bueno, si piden, hay que ver. Bueno, Domingo, no queremos tampoco abusar de su tiempo y por favor le pido a Pablo y a Sandro que se preparen ahora, que tenemos una pregunta más, ya que estábamos hablando de Chaco, y ya después le damos la palabra a ellos para que lo empiecen a despedir. Verónica Elgensing nos pregunta, ya que hablaba de Chaco, ¿cree que el gobierno trabajará en ayudar el desarrollo logístico del norte del país, ya sea con recuperación de ferrocarril o rutas esenciales? Mira, estoy convencido que así va a ser, estoy convencido. El gobierno anterior presentaron un programa que fue un fiasco, el Plan Belgrano. Digamos. El Plan Belgrano teóricamente venía a reparar el norte y no hicieron absolutamente nada porque era un sello donde lo único que hicieron es sacarse fotos de las obras que estaban en construcción, que se venían haciendo y que venía de la planificación anterior. Hoy sí yo veo en Alberto definiciones que son importantes. Él dijo, quiero gobernar con 24 gobernadores. La hidrovía, que es un tema tan central, quiero ver qué piensan y qué hacen y cómo participan los gobernadores en ese contexto. Y ahí nos está tirando también la pelota a nosotros y la responsabilidad, que es a veces un déficit que tenemos desde el federalismo en juntarnos por sector, por lugar y por zona y defender la zona o la región distintamente de la pertenencia política, sino plantearnos esquemas regionales de obras que permitan desarrollar en forma integral nuestra región y nuestra zona. Y nosotros en el norte somos parte de ese corredor bioceánico norte-sur, que es el que tenemos que fortificar, porque ahí tenemos en esa franja una cantidad importante de personas que están y que hay mucho por hacer y que verdaderamente en la medida que tengamos las herramientas podemos agregar al Producto Bruto Interno de nuestro país muchísimo más. Y creo que sí, que en este presidente que escucha y que ya ha dado signos y que está lanzando obras muy importantes, vamos a recuperar ese rol. Pero va a depender de nosotros también, de la gente del norte, que podamos estar. No olvidemos que Dios está en todos lados, atiende en Buenos Aires, y para tener peso específico allá, tenés que juntarte y trabajar, tener un presidente que escucha como lo es el quien tenemos hoy. Bueno, no hay más preguntas entonces, Gustavo y Fede. No, ya dispone del cierre, Sandro, vos. Bueno, querido embajador, Domingo Pepo, la verdad que me llevo un amigo de militancia. Agradecerte por tener la gentileza de un sábado estar con nosotros. En nombre de Argentina Nace, en mi rol de secretario general, nos sentimos muy cómodos, los compañeros también. Y bueno, y ahora le cedo la palabra al compañero Pablo Dasneve, que es nuestro conductor de la agrupación, para que dé las palabras finales. Ya muchas gracias, Domingo, y te manda saludo Bebo, que tuvo un inconveniente y no pudo estar. Bueno, gracias, Bebo. Bueno, embajador y amigo Domingo Pepo, la verdad, en primer lugar, agradecerle que se haya tomado el tiempo de darnos una charla. Justamente charlábamos el otro día con usted que las ventajas quizás de las pocas, ¿no?, ventajas que ha tenido el tema del coronavirus es que se ha intensificado la utilización de la tecnología para estas reuniones y el poder tener este tipo de reuniones así con representantes, veo entre todos los asistentes, gente de todas las provincias, y eso la verdad que me pone muy contento, veo ahí militantes de mi provincia también.
nos pone muy contentos porque, bueno, evidentemente estamos llevando a la práctica lo que siempre hablamos del tema del federalismo. Sabiendo que usted es un ferviente defensor del federalismo, me consta las luchas que ha dado como gobernador cuando se pretendía desde el gobierno central mantener una política centralista y unitaria, la pelea que se ha dado para que la política y las soluciones llegaran a todo el país. Por eso, bueno, que simplemente quería agradecerle, para nosotros es muy importante, realmente todos los que estamos presentes nos llevamos hoy una verdadera clase de política, pudimos tocar un montón de temas de primera mano, y esto nos pone muy contentos, queremos seguir trabajando en el crecimiento de nuestra agrupación, hacemos estas jornadas todos los sábados, y la verdad que es realmente muy importante, no es algo que se esté haciendo, y poder escuchar y tener un espacio, si se quiere, de formación política, sobre todo para los jóvenes, es realmente muy importante. Por eso, sin más, agradecerle su presencia, estamos muy, muy contentos y seguramente lo vamos a volver a molestar porque siempre es interesante escucharlo. Bueno, la verdad que te agradezco, Pablo, a Sandro, a todos y cada uno de las, veo caras conocidas también acá, que nos hemos compartido la militancia en el Chaco, en otros lugares del país, dirigentes también prestigiosos, al cual quiero agradecerles a ellos el tiempo y a este espacio que ha tomado la decisión de caminar, que me parece que es el camino y hace la reivindicación y que es el mejor mensaje que le podemos dar a los jóvenes, justamente en la construcción de esta Argentina que nace o que renace, diría yo, ¿no? Porque verdaderamente tenemos un gran país, tenemos un gran presidente y tenemos muchos dirigentes y militantes que debemos defender esto con uñas y dientes ante los intereses que verdaderamente usan y tienen acceso masivamente a través de otro tipo de recursos donde tienen otros objetivos. Y me parece que este es el camino y esta es la militancia moderna y nueva, pero tan efectiva, que esto se va a ir reproduciendo y va a tener dentro de muy poco seguramente frutos más que importantes. Así que ponerme a disposición, como siempre le digo, a trabajar desde el lugar donde uno le toque estar y aportar, y acá de la embajada también para todos los hermanos compatriotas. Esta es la República Argentina del Paraguay, y está al frente un compañero que como tal sabe que siempre lo importante es ponerse en el lugar del otro, y trato de hacer eso todo y cada uno de los días. Así que un abrazo grande, muchas gracias, y ahora voy a ver un recital de los Inmaguaré que largan hoy en streaming, así que un poco de chamamé para el sábado a la noche y tomar algo. A disfrutar entonces. Muchas gracias, embajador. Gracias, embajador. Felicitaciones, Mingo. Un abrazo desde Santa Fe. Muy bien, bravo, compañero. Muchas gracias. Bueno, queremos decirle que esta charla va a estar colgada en la canal de YouTube de Argentina Nace. Va a estar la charla en un rato colgada, ¿sí? Bien. Claro, vamos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Un abrazo, compañero Mingo. De Presidencia Roque Peña, viviendo en Comodoro Rivadavia. Un aplauso para el expositor. Saludos. Saludos de Resistencia. Saludos, embajador. Bien, compañero. Gracias. Compañero. Chao, compañeros, que sigan bien. Buen fin de semana. Gracias igualmente para todos. Buen fin de, compañeros. Buen fin de semana, compañero. Igualmente, buen fin de semana. Fuerte abrazo. Chao, Nico. Para gracias, compañero. Felicidades para todos. Chao, Raulito. Buen fin de semana. Muy bien, Pablo, todos. Buen fin de semana, compañero. Un abrazo. Chao, Gracias, Damián. Buen fin de semana. Chao, Raúl. Buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de semana. Gracias por venir, por estar. Un gusto, felicitaciones. Gracias, compañero. Gracias.
Chao.